por el chat, como les digo. Ya hemos visto su origen, ¿verdad? Cómo se desarrolló, cómo fue consolidándose la religión eh, islámica. Ya. Aquí nos toca ver dos dinastías más. La dinastía Abbasí y la dinastía Fatimí. La dinastía Abbasí y la dinastía Fatimí. Suenan nombres, parece algo muy extraño, muy raro, ¿verdad? Pero esos son los nombres de las dos dinastías que nos faltan. Recordemos los conceptos, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es una dinastía? Una dinastía vendría a ser, pues, una familia que está en el gobierno, ¿no? Una época. Una familia real, esa es una dinastía. Entonces, el tiempo que gobierna una familia se le conoce como la dinastía tal, ¿no? La dinastía de esa familia, ¿no? Por ejemplo, tú te apellidas, no sé, un ejemplo, uno se apellida López. Imagínate que el apellido López sea de una familia real. Hay un rey López, una reina López, un príncipe López. Esa familia gobierna por 100 años, hasta que no hay descendientes y llega otra familia. A esa época se le va a llamar como la época de la dinastía López, por ejemplo, porque gobernó esa familia, ¿sí? Y eso es lo que vendría a ser el concepto de una dinastía, ¿sí? Entonces, la dinastía Abbasí son los Abbasís y la dinastía Fatimí son los Fatimís, ¿verdad? Son el nombre que reciben ese grupo que gobernó en esa época. Ahora, recordemos que el imperio árabe musulmán fue una entidad que creció muy rápidamente, ¿sí? Cuando fallece Mahoma, ustedes saben que no dejó descendientes, solamente una, o sea, no descendientes varones, solamente una hija. Entonces, el esposo de esta hija fue el que gobernó. Y así sucesivamente todos los gobernantes tienen algún tipo de parentesco con Mahoma. Cuando muere Mahoma, empieza, empiezan a estudiarlo mucho más, ¿verdad? Los árabes, ¿no? Porque esta leyenda de que Mahoma en realidad ascendió a los cielos y no murió, ¿verdad? Como Jesucristo, más o menos, ¿no? Siempre lo comparamos con Jesucristo porque es una figura similar para los musulmanes, ¿no? Pero hay una gran diferencia, los musulmanes no adoran a Mahoma como su salvador, ¿no? Ellos solamente ven que Mahoma es un profeta, lo respetan y, y ya, pero no lo tienen pues como un salvador, como el hijo de Alá, ¿no? No, sino para ellos Mahoma es un profeta, es el que es el ser humano que nos contó, ¿no? La verdad divina de Alá. Ese es como lo ven ellos, ¿no? Para los cristianos Jesús pues es el Hijo de Dios y es el Salvador, ¿no? Pero para los musulmanes no. Y también se comenta, bueno, de que esto sí no se puede confirmar, que en realidad Mahoma lo que buscaba era eh, mantener o darle un nuevo sentido a la religión eh, judía, ¿no? Para algunos historiadores y teólogos, el Dios de los judíos es el mismo Dios del que hablaba Mahoma, ¿no? Alá. Pero con el tiempo ya se fue formando otra religión, ¿no? No se mantuvo junto con los judíos, ¿no? Y la religión musulmana también tiene ingredientes de muchas religiones, ¿no? Tiene parte del cristianismo, parte del judaísmo, ¿no? El arcángel Gabriel también aparece en la Biblia, ¿no? Es como una mezcla, ¿no? Y también tiene algunas influencias de las, de los cultos idólatras a los dioses que tenían pues las tribus arábicas, ¿no? Antes de que naciera Mahoma, ¿no? Cuando los árabes se reunían en tribus, hacían fogatas y adoraban a unos ídolos, ¿no? Entonces, todos esos elementos de esas religiones prácticamente están mezcladas en el Islam. Por eso que es tan popular, porque eh, prácticamente se acomoda y se adapta a todo, ¿no? Bueno, la semana pasada hemos visto cómo se formó el imperio árabe musulmán, ¿no? Hemos visto el califato ortodoxo y el califato omeya.
Durante el periodo de la dinastía Omeya fue donde el imperio árabe musulmán llegó a su máxima expansión, ¿verdad? Llegó a estar desde lo que hoy es la India hasta Europa, ¿sí? Hasta la península ibérica. ¿Dónde está la península ibérica? Pues al sur de Europa y actualmente están ahí o conforman esa península los actuales países de España y Portugal, ¿verdad? España estuvo prácticamente 800 años colonizada por el imperio árabe musulmán. Prácticamente los españoles fueron una colonia de los árabes, ¿no? Por 800 años. Así como nosotros, por ejemplo, los peruanos, bueno, los peruanos no, porque fue una mezcla, ¿no? Pero bueno, el Perú estuvo colonizado por el Imperio Español 300 años, ¿no? Perdón, 300 años estuvo el Perú colonizado por los españoles, ¿verdad? Bueno, los españoles estuvieron colonizados por los árabes 800 años, chicos, y imagínense, ¿no? Por eso es que mucha influencia árabe fue absorbida por los españoles. Aquí vamos a ver ya la parte final, ¿no? El califato abasí. Eh, en esta época forman una nueva capital, ¿de acuerdo? Aparecen nuevos gobernantes, ¿no? Como Abu Bas, como Mansur, ¿verdad? Que Mansur es uno de los más importantes porque él funda la nueva capital que va a tener el imperio árabe musulmán, ¿de acuerdo? Ya no va a ser Damasco, sino, a ver, se fue la señal, pero ya estamos, ahora sí, ya estamos, ya, ahora sí. Espero que ya no se vuelva bien la señal. Cualquier cosa, igual ustedes saben que se repite, no hay ningún problema, ¿no? Lo que estábamos hablando. Porque la idea no es, como les digo, avanzar por avanzar, sino entender lo que se dice, ¿no? Entenderlo todo para que todo quede bien claro, no exista nada, ninguna duda. Estamos acá, listo. Ya, estamos acá. Ahora sí, listo. Ya, entonces, ¿dónde estábamos? Ya, durante la dinastía, pues, Abbasí, hay un gran cambio. La capital pasa de Damasco a Bagdad. Bagdad actualmente, ¿no? Es la capital de Irak, ¿sí? Irak, que es una ciudad que actualmente está pues devastada por la guerra, ¿no? Y que vivió prácticamente eh, 20, 30 años invadida por Estados Unidos, ¿no? Ustedes de repente han escuchado, o bueno, de repente son muy jóvenes, ¿no? Para recordar eso, pero por ejemplo, toda mi infancia, cuando yo estaba en el colegio, todos los días se hablaba de Bagdad porque Estados Unidos, con el presidente Bush, invadió Irak, ¿no? Y estuvo pues el ejército estadounidense ahí durante muchos años, hasta que el presidente pues Obama fue el que retiró las tropas de Bagdad y de Irak, ¿no? Fue la famosa guerra de Irak.
Otra vez se fue la señal, pero ya estamos. Ya estamos, ahora sí. Ahora sí volvió la señal. Ojalá que no se vuelva a ir. Ya, entonces, como les decía, se funda Bagdad como nueva capital del Imperio Árabe Musulmán, ¿no? Lo que actualmente es el territorio de Irak, ¿no? Eh, y durante esta época, Bagdad se convierte en una ciudad donde florece pues el comercio y florece la cultura, se convierte en un centro cultural muy importante para, para el mundo, ¿no? En esta época es la época dorada de la ciudad de Bagdad. Pero acá también viene otro problema, porque el imperio árabe musulmán cada vez más se vuelve más centralista. ¿De acuerdo? Mientras Bagdad se convierte en la ciudad donde se da pues el apogeo de la civilización eh, de los árabes, ¿no? En todas partes del imperio árabe empieza a entrar en una época pues de decadencia. Este periodo, el periodo pues abasí y el fatimí, vamos a ver lo que es ya la decadencia del imperio árabe musulmán. Empieza a haber muchos problemas internos en el imperio, ¿sí? Cuando acá Mansur funda la capital en Bagdad y se convierte con los años Bagdad en la ciudad más importante del imperio árabe musulmán, el centralismo empieza a pasar factura. ¿Qué cosa es el centralismo? Es cuando un Estado se concentra solamente en un sector o en una ciudad, ¿no? En este caso se concentraba solamente en Bagdad, mientras que en muchas partes del norte de África, de Cercano Oriente y hasta de la península ibérica empiezan a haber rebeliones internas, empiezan a haber crisis y poco a poco el imperio empieza a desmoronarse, ¿sí? Eh, cada vez más Bagdad es asediado por muchas otras civilizaciones. Una civilización asiática que siempre va a estar asediando al imperio árabe musulmán o los grandes enemigos de este imperio en Asia van a ser nada más y nada menos que los mongoles. Los mongoles pues eran una tribu muy parecida a los hunos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los hunos? Esta tribu nómade que andaba a caballo y que se dedicaba solamente a saquear. Así eran los mongoles. Eran tribus que vivían pues en lo que actualmente se conoce como Mongolia, ¿no? Una región al norte de China. Entonces, en el gobierno de Mustasim es donde los mongoles asedian Bagdad y la conquistan y pone fin pues al periodo abasí. Luego llega el último periodo del imperio árabe musulmán. Este periodo ya va a estar marcado por la reducción del imperio árabe musulmán y la decadencia y prácticamente el final del imperio árabe musulmán. Las pullas internas hacen de que el imperio árabe musulmán se vaya reduciendo, ¿sí? Por ejemplo, el norte de África ya se había prácticamente independizado, ¿sí? Solamente quedaba una parte del Medio Oriente y el Cercano Oriente, ¿no? Donde se encuentra pues ahora Egipto. Y la capital se traslada a Egipto, ¿no? Al Cairo, porque se perdió esa parte de lo que era Bagdad, ¿no? Y ya estaba bajo influencia árabe. Y pasa pues ahora a la capital, pues al Cairo, ¿no? Cada vez más se iba reduciendo el imperio árabe musulmán. Actualmente, por ejemplo, chicos, en Egipto, siempre es bueno hacer un paralelo entre esta época de la edad, lo que es la Edad Media y la actualidad, ¿no? Para ver cómo cambió y cómo se encuentra. Actualmente, Egipto es un país que profesa la religión musulmana, ¿no? A veces uno piensa en Egipto y uno piensa que en Egipto aún siguen adorando pues a los dioses egipcios, ¿no? A Ra, a, a Osiris, ¿no? Pero no, los egipcios ya dejaron atrás esa religión, ¿no? Los egipcios ahora, en su gran mayoría, son musulmanes, ¿no? Y su cultura está basada también en el musulmán. Los egipcios han perdido mucho de su cultura antigua. Los egipcios ahora son un país árabe más. Hablan árabe, hablan musulmán, escriben en musulmán, tienen mezquitas, ¿no? Es así como los peruanos, ¿no? Antes los peruanos éramos indígenas que creíamos pues en dioses, ¿no? En la Pachamama, en, en el Inti, y hablábamos muchos idiomas, ¿no? Quechua y Mara. Ahora ya no. Ahora hablamos español y la mayoría de las opciones
es católica, ¿no? Es igual con Egipto, se olvidó de todo su pasado y ahora es prácticamente un país musulmán más. ¿Por qué? Porque ahí en el Cairo, en Egipto, se redujo el imperio árabe musulmán y ahí se estableció. Por eso que la influencia árabe caló muy hondo en el pueblo egipcio. Eh, de aquí uno de los gobernantes más importantes es Hakim. ¿Por qué? Porque fue uno de los gobernantes que más va a utilizar la represión para mantener unido al imperio árabe musulmán. Cada vez más se hacía más pequeño el imperio, se iba desmoronando, en todas partes del imperio existían las rebeliones, y habían perdido lo que era la parte de lo que es España, ya se había perdido, habían perdido Asia. Solamente queda el imperio árabe musulmán en lo que hoy es Arabia y Egipto, de lo que era pues un tremendo imperio, ¿no? ¿Y a qué se dedicó a ser Hakim, este emperador, este gobernante? Pues se dedicó a reprimir, a cometer juicios sin ningún tipo de juez. Él era juez y parte, condenaba a la muerte a sus enemigos, reprimía a la población, ¿no? Hacía leyes que iban contra la libertad de las personas, ¿no? Destruía templos, ¿no? Era una persona que quería imponerse por la fuerza, ¿no? Y cuando una idea o cuando un estilo de vida se quiere imponer con la fuerza, nunca funciona, joven. Siempre eso se va a repetir en la historia. Cuando un imperio o un país, ¿no?, quiere imponer una idea o una religión o una forma de vida y lo hace por la fuerza, siempre está condenado al fracaso, porque la población la va a rechazar con mayor razón, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, pues la religión no fue como en otras partes del mundo, ¿no? Acá la religión se impuso sí con la fuerza, pero ellos a la larga, los españoles, aplicaron pues otro tipo de tácticas, ¿no? Eh, con misiones religiosas, con arte. Entonces, cada vez más la gente iba convirtiéndose en una religión católica, ¿no? Poco a poco con el tiempo, ¿no? Pero en otros lados, pues simplemente imponían, ¿no? Cortaban la cabeza al que no quería y perseguían, ¿no? Por ejemplo, en Europa se da esto, ¿no? Donde perseguían a mucha gente por la religión, ¿no? Entonces, esto siempre está condenado al fracaso. Y así pasa también con el imperio árabe musulmán. Por las constantes pullas internas, el imperio árabe musulmán termina pues de desintegrarse. Miren, imagínense, todo esto que ven acá, en color verde, anaranjado, amarillo, todo esto era el imperio árabe musulmán, en su máximo apogeo, durante la época Omeya. Durante la dinastía Omeya fue la máxima expansión. Miren, esto de acá, donde se encuentra, donde dicen ahora reino de los visigodos aquí, de repente esto lo está viendo un poco borroso. Esto de acá actualmente es España y Portugal, jóvenes. Esto de acá era parte del imperio árabe. El norte de África también, ¿no? Los actuales países de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, ¿no? Eh, Egipto, Arabia, por supuesto, de ahí es donde surge, ¿no? Teniendo como ciudades sagradas Medina y la Meca. ¿Por qué estas dos ciudades eran sagradas? Porque aquí fue donde recorrió y vivió pues el profeta Mahoma, ¿no? También llegó a extenderse lo que es los ríos Tigris y Éufrates, en lo que ahora es Irak, Irán, Siria, Israel, eh, Turquía, ¿no? Hasta llegar a lo que ahora es pues Pakistán, ¿no? Que en esa época pues era parte de la India, ¿no? Y bueno, todo esto de aquí, jóvenes, era el imperio árabe musulmán, era prácticamente del tamaño de Europa, ¿no? Era el imperio romano de la época. Ahora, nosotros tendemos a pensar o tenemos una mala imagen de los árabes, un poco nosotros los que vivimos en América y en Europa. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar lo que son los musulmanes hoy en día. Y hoy en día, pues los musulmanes, muchos de ellos son eh, sectores
que profesan esta religión de una manera fundamentalista, ¿no? Hay muchos grupos terroristas que tienen que ver con la religión musulmana que buscan hacer la yihad, que es la guerra santa, ¿no? Que buscan hacer atentados contra todos los infieles, ¿no? Y ellos son fundamentalistas y radicales, intentan, pues, hasta matan, ¿no? A la gente que traiciona su religión. Entonces, tenemos esa idea de los musulmanes, ¿no? Que actualmente siguen en guerra con los judíos de Israel, que se encuentran en constante conflicto, que muchos de ellos han hecho atentados, pues, terroristas en Europa, ¿no? Pero no son todos, ¿no? Son un sector de los musulmanes eh, que tienen, pues, una rama distinta del pensamiento, ¿no? De los musulmanes, ¿no? Que son más radicales, que buscan la guerra santa, ¿no? No todos son así, no son, es como que yo te diga, todos los cristianos son malos, pero dentro de la religión cristiana, perdón, dentro de la religión cristiana hay muchas sectas, ¿no? Hay católicos, hay cristianos, hay evangelistas, hay testigos de Jehová, ¿no? Hay muchas sectas, ¿no? Igual eso con los musulmanes, ¿no? Hay muchas sectas. Una de esas sectas son los que son los más radicales, los que buscan la yihad, la guerra santa, ¿no? Y tenemos esa imagen de los musulmanes así, ¿no? Pero en época de la máxima expansión de los musulmanes, no solamente eran represión, no solamente los árabes eran violencia, también tenían mucho conocimiento para dar. Como les he explicado, aportaron mucho conocimiento al mundo. Los árabes no estudiaron mucho el álgebra, la filosofía, ¿no? Las letras, eran un pueblo muy culto también, ¿no? Pero actualmente ha quedado, pues, es esa secta de la religión, ¿no? Siempre todo, no, siempre hay que ver las dos caras de la moneda, ¿no? Finalmente, pues el imperio árabe musulmán se reduce solamente a lo que es la parte en verde, ¿no? Donde surgió, vuelve a reducirse, ¿no? Pero, a pesar de que el imperio árabe musulmán se reduce, la influencia queda, la influencia árabe queda. Los países del norte de África son musulmanes, muchos africanos son musulmanes también. En el Medio Oriente, ni qué decirlo, ¿de acuerdo? Y en Europa también. Ahora, ¿cuáles son las causas para que se desintegre el imperio árabe musulmán? ¿No? Como fue creciendo tanto, el imperio árabe no tuvo la capacidad de administrarse, no tuvo la capacidad de eh, buscar funcionarios o tener un sistema para administrar todo ese vasto territorio con tantas poblaciones, ¿no? Distintas, ¿no? Ellos no tenían una clase dirigente eficiente, ¿no? Ellos eran un pueblo guerrero, nómade, entonces no tenía cómo administrar tanta cantidad de territorio, ¿no? Por eso que las pullas internas y las divisiones internas cada vez más se van a ver más evidentes, ¿no? Poco a poco fueron dándole más independencia, por eso, a otras partes del imperio, ¿no? Como España, como Egipto, le dieron más libertad, ¿no? Que formen sus propios gobiernos ahí y eso luego va a originar que se vaya, pues, dividiendo, ¿no? Entonces también hay conflictos religiosos, ¿no? Entre sunitas y chiitas. ¿Qué cosas son estos dos? Son sectores de los musulmanes, ¿no? Unos sectores son más conservadores, otros son más liberales, ¿no? Que quieren tener eh, más libertades, ¿no? Entonces, como hay conflictos internos, también se va dividiendo, ¿no? Al final del gran imperio árabe musulmán, solo quedará pues la parte de Arabia, ¿no? En su territorio donde surgió y donde nació todo. Como consecuencia de este imperio queda la cultura árabe y la religión árabe, ¿no? Que fue una gran cultura que hasta el día de hoy perdura, es una religión muy importante en la historia de la humanidad y que siempre es importante conocerlas y que gracias a estas clases ya la hemos conocido. Bueno chicos, hasta acá será la clase del día de hoy. No sé si hay preguntas, si es que hay preguntas chicos la pueden hacer ahora, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Preguntas, preguntas. Mm, Bueno chicos, si no hay preguntas, entonces nos vemos la
próxima semana para Historia Universal y... No, la próxima semana nos vemos para Historia del Perú. Siempre se me olvida este orden. La próxima semana nos vemos para Historia del Perú. Espero que les haya servido de algo la clase, que lo hayan entendido, que es lo más importante. Y bueno, conmigo será hasta el día lunes. Cuídense bastante, jóvenes. Nos vemos. Uy, de mi cámara. Nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante, jóvenes. Hasta luego.